Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio y el día de hoy meditaremos el Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42. Mientras iban de camino, entró también él en una aldea y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, se dispersaba en múltiples tareas. Se le plantó delante y le dijo: Señor, ¿no se te da nada de que mi hermana me deje sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas preocupada e inquieta con tantas cosas. Solo una es necesaria. Sí, María ha escogido la parte mejor y esa no se le quitará. Palabra del Señor. Bueno, ya hemos escuchado el texto del Evangelio, ahora realizaremos una pequeña meditación. Iremos primero al contexto anterior, que es en una lectura continuada con la que hicimos la semana pasada, en donde aparece el texto del buen samaritano. Y el contexto posterior será la oración del Padre Nuestro. Nos encontramos en la liturgia católica en el 16º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Nos ubica el Evangelio en donde se encuentran por el camino. En el Evangelio de Lucas hemos visto que van de Galilea hacia Jerusalén como su itinerario de viaje. En este momento se encuentran en una pequeña aldea de nombre Betania. Betania es el lugar en donde viven sus amigos Marta, María y Lázaro. En el Evangelio del día de hoy, en el texto, en la perícopa, no aparece mencionado Lázaro, que es aquel a quien revive Jesús en el Evangelio según San Juan. Hoy solo aparecen como personajes Marta, María y Jesús. Muy posiblemente después de haber pasado por Samaria y dirigiéndose a Jerusalén, llegan a este lugar, Betania, a saludar a estas amigas de Jesús. Marta es quien lo recibe en su casa. Al nombre de Marta se le ha dado el significado de mujer piadosa, ocupada de las labores de la casa. Yo creo por eso en esta historia se le pone este nombre, o de ahí viene este significado. Ella tiene una hermana de nombre María. Esta se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Si vamos al texto original en griego, eknoen ton logon auton. Eknoen viene de aknou, poner atención a un maestro. María entonces está a los pies de Jesús, con una atención plena, escuchando las enseñanzas del maestro. En el original dice logon, que se refiere a la palabra, aquel citado en el Evangelio de Juan como el logos, la palabra. María está poniendo plena atención como discípula ante Jesús. Aquí vemos una apertura en el Evangelio de Lucas, en donde los discípulos no solo son los hombres, sino también están estas figuras de las mujeres. Esta María es la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. No es María la madre de Jesús, no es María Magdalena, es otro personaje distinto. Marta es la mujer que está ocupada de los quehaceres, atendiendo a la visita. Muy probablemente lo está haciendo con la finalidad de que la visita se sienta cómoda, tal vez preparando los lugares para el descanso, los alimentos para ofrecerles algo.
Pero esta mujer se acerca frente a Jesús y le llama Señor y lo cuestiona sobre la actitud que está teniendo su hermana al no ayudarle con el servicio, tal vez manifestando los roles establecidos en aquella época y cultura y que tal vez sigue hasta el día de hoy, en donde las mujeres son las que sirven a la visita y son las que están a cargo de los alimentos, exigiendo que su hermana, por ser mujer, también esté haciendo este rol, esta función. Y le exige a Jesús que le diga, que le ayude, que le eche la mano en estas labores, en estas funciones. Tal vez ante este atrevimiento podríamos decir que sí son amigos profundos, en donde se tiene tal confianza, en donde a lo que se atreve a hacer esta intervención ante Jesús. Ante esta intervención podríamos decir que Marta está teniendo los gestos de hospitalidad y cuidados propios de la época y de la mujer y de unos amigos. Pero se pervierte este gesto de hospitalidad al hacerlo de mala gana y al querer que los otros también lo estén haciendo, a imagen de los fariseos, en donde se está vigilando al otro si hace o no hace o cómo lo hace. Por eso en el contexto anterior aparece esta figura del buen samaritano, en donde se separan estas autoridades religiosas que tienen la mirada puesta afuera y en la ley y en el deber ser. Y este hombre que es libre se atreve a tener estos 7 gestos de compasión y de misericordia para con este desconocido haciéndose próximo. Aquí es como una reedición de esta misma historia, ya en la cercanía, en lo ordinario, en la actividad diaria, en lo práctico donde realizamos estas labores y funciones, no en lo extraordinario como en el relato anterior. Si vas a tener estos gestos de amor, tienen que ser con verdadera empatía, con agrado. Si no, pues no los hagas. Y Jesús responde a la interrogante y el cuestionamiento que realiza Marta y le dice, poniendo énfasis en su nombre 2 veces, Marta, Marta, a ti te preocupan y te inquietan estas cosas, es decir, perturba tu corazón. No tendría ningún sentido que tengamos estos gestos de atención, estos gestos de bienvenida, estos gestos de alojar al que está peregrino, si no lo vamos a hacer con agrado, si vamos a llevar discusión y malestar ante estas atenciones. La finalidad de hacer un lugar agradable a la visita se convierte en un episodio de desagrado. Y contesta Jesús que ciertamente María está a sus pies, María está escuchándole y que ella ha elegido la mejor parte y que eso no se le quitará, es decir, le pertenece. Ha hecho suyo el mensaje del Señor y poniendo orden a esta jerarquía del amor, aquello que nos va a dar vida en el contexto de la perícopa anterior, esto es lo que nos traerá vida, no servirle a los demás solamente, sino dejarnos servir por Dios, dejarnos alimentar por Él, tenerlo como prioridad en nuestra vida. Ya todo lo demás será algo meramente secundario. La pericopa posterior es la oración del Padre Nuestro, en donde pone las dimensiones en relación con Dios
y las dimensiones en relación con la vida, donde ya veremos que se le da prioridad a esta relación con Dios sin descartar las relaciones de lo material o con los hermanos, que están profundamente vinculadas y en congruencia. Este texto a lo largo de mi vida lo he encontrado en muchas celebraciones, en muchos estudios del Evangelio. Muchos han puesto énfasis en Marta como el obrar y el hacer, y María como la parte contemplativa o el esfuerzo de hacer una síntesis entre estas dos acciones. Creo que es un texto que nos lleva al discernimiento, a poner orden y prioridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir qué es lo más importante y descubrir la presencia de Dios como nuestro servidor y postrarnos a sus pies, dejándonos ser atendidos por Él, para luego compartir de eso a nuestros hermanos. Vayamos a hacer eso en nuestras vidas, en lo ordinario, con aquellos que recibimos en nuestro hogar. Y uno de los primeros al que recibimos en nuestro hogar y tenemos en nuestro hogar es Dios. Él es el primero. Pues hasta aquí mi meditación del Evangelio del día de hoy. Como siempre, invitándolos a que compartan estas reflexiones para que lleguen a muchas más personas. Suscríbanse al canal. Esto nos ayuda a continuar con la obra tanto de difusión de la palabra y de la salud integral de manera virtual, pero también de manera presencial en nuestra comunidad de lavatorio en Torreón, Coahuila. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.